Hola a todos y bienvenidos. En el día de hoy les vamos a hablar sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales que permiten estructurar un texto, ordenando las ideas principales y secundarias, y así indicar el modo de entonación y las pausas necesarias para una mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido. A continuación, hablaremos de los principales signos de puntuación. El punto. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Existen tres clases de puntos: el punto seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido se emplea para separar enunciados que forman parte de un mismo párrafo. Que dos frases pertenezcan a un mismo párrafo depende del contenido. Los párrafos tienen que tener un contenido unitario, es decir, deben desarrollar una idea completa. Por ejemplo, los arácnidos es el nombre de la clasificación o distintivo como se les llama a los animales que cuentan con 8 patas. Su hábitat se encuentra en todos los medios y climas. El punto y aparte separa dos párrafos distintos con contenidos diferentes. En el siguiente ejemplo separa la frase. Cualquier materia puede clasificarse en homogénea y heterogénea, de acuerdo a ciertas pautas. De la frase. La materia homogénea es aquella que tiene la misma composición y aspecto en cualquiera de sus partes. El punto y final es el que cierra un texto, ya sea el final completo de un escrito o una división relevante, como un capítulo. Por ejemplo, en todo esto habría materia para una nueva narración, pero la nuestra ha terminado. La coma. La coma marca una breve pausa dentro de un enunciado. Tiene una gran variedad de reglas, pero mencionaremos las principales. 1. Para separar los diversos elementos de una serie. Por ejemplo, ayer compré frutas, verduras, queso y carne. 2. Se usa en cartas, para separar el lugar y la fecha. 3. Para separar el vocativo del resto de la oración. En este ejemplo Rodrigo sería el vocativo. 4. Para encerrar aclaraciones y para señalar omisiones. Por ejemplo, Alberto, el hermano de Ana, vive en Madrid. 5. Se utiliza en oraciones compuestas. Se separa con coma cuando la oración subordinada precede a la principal. En este caso, si piensas quedarte a cenar con tus amigos, sería la oración subordinada. 6. Se usa antes de las siguientes conjunciones adversativas. Pero, aunque, porque, pues, mientras, si no, y más. Por ejemplo, pretendía ir con ustedes, pero mejor no. 7. Se usa luego de complementos circunstanciales, si encabezan la oración. Por ejemplo, desde que tengo 4 años, hago una ruta por el sur de Francia todos los veranos. En el caso de que el complemento sea corto, la coma normalmente se omite, como se ve en el segundo ejemplo donde en verano no se separa. Los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menos que la del punto. Se usa en los siguientes casos. Antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, más vale tarde que nunca. Se usa antes de una enumeración. Como se ve en la oración, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. También después de las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos, como en, estimada profesora. Y se usa entre oraciones relacionadas sin nexo cuando se expresa causa-efecto o una conclusión. Por ejemplo, perdió el trabajo, la casa, el carro. Todo por el juego. El punto y coma. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. Como reglas generales tenemos. Para separar los elementos de una enumeración en expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos, verdes, la nariz, respingona. Se coloca antes de las conjugaciones pero, aunque y más, cuando se introduce una frase larga. Por ejemplo, el punto y coma separa. Hace muchos años deseaba visitar ese lugar. De la frase. Pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad. Por último, para separar oraciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha empleado la coma. Por ejemplo, la muchacha gozaba, corría hacia su casa, sus padres acababan de llegar.
Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos. Se emplea al final de las enumeraciones abiertas, reemplazando la etcétera. Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso. Para expresar dudas, temor o vacilación. Cuando se reproduce de forma incompleta una cita textual, texto o refrán. Aquí se suele colocar en paréntesis. Signos de interrogación y de admiración. El uso de los signos de interrogación marca el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, ¿qué quieres? Los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Por ejemplo, ¡qué fracaso, fuera de aquí! También, en las interjecciones, ¡ay, oh! El guión es un signo de puntuación que tiene varias funciones dentro del texto. Una de las principales funciones del signo de puntuación es la de separar sílabas. Ejemplos: representar. Y asimismo el guión se emplea para separar la fecha y para indicar que un acontecimiento sucedido entre determinado periodo. Las comillas, que se utilizan para realizar citas dentro de un texto. A pesar de ser esta su función principal, también se utiliza para diferenciar de un discurso de otro, hacer énfasis en algunas palabras y destacar frases que de otro modo no tendrían un significado especial. También se utiliza cuando un personaje quiere citar algo que dijo en determinado momento de la historia. Por ejemplo, ella lucía triste y dijo: me cansé de esto, cuando rompió en llanto. Otro ejemplo: lee bien, no ingerir, así que ni se te ocurra. El asterisco es uno de los signos de puntuación menos frecuentes dentro de los textos. Sin embargo, el uso de los signos de puntuación cumple con varias funciones útiles para los escritores, autores y editores de texto. Ejemplo del asterisco. Uno de los más extendidos del asterisco es el llamado al pie de página. Mediante este uso, el autor o editor le indica al lector en el pie de página que habrá una aclaración o acotación al respecto. El apóstrofo es un signo de puntuación auxiliar que se escribe igual que una comilla de cierre. Su uso en español es cada vez más restringido. El apóstrofo sirve para recortar una palabra o en nombres extranjeros, entre otros. Veamos a continuación algunos ejemplos. Ven pa' aquí, en vez de ven para aquí. Los paréntesis, que sirven para realizar incisos y acotaciones dentro de un texto. En otras palabras, este signo de puntuación se utiliza para brindarles información adicional al lector o aclarar alguna situación. Asimismo, los paréntesis son empleados para realizar abreviaturas. Ejemplo de paréntesis. Una de las principales funciones de los paréntesis, la de añadir información adicional. De esta forma el autor puede aclarar algo o acotar un dato interesante. Cabe señalar que en algunas de dichas acotaciones tiene poca o nada de revelación en el contexto. Ejemplo: la señora Marta, educadora para vocación, tiene 2 lindos nietos. Otro ejemplo: el sábado pasado, un día muy nublado, fui con mis amigos al parque. El corchete es un signo ortográfico o signo de puntuación doble, pero está compuesto por 2 caracteres, una de apertura y otra de cierre. El corchete se utiliza para encerrar algunas palabras u números. Es usado normalmente dentro del texto para realizar acotaciones, aclaraciones y también para complementar información. Por ejemplo, como acompañante del paréntesis. Ejemplo: Gabriel García Márquez, autor de libros como La hojarasca, 1955. Es considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX.